Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar en un servicio más. Gracias a Dios porque podemos estar conectados en su nombre, porque podemos estar pues siguiendo aquí la tradición, la transmisión. Perdón hermanos, no sé si le podrían bajar porque creo que tiene el volumen alto para que no se vaya a escuchar. Una disculpa hermanos. Y pues gracias a Dios hermanos, como lo decíamos, gracias a Dios en la mañana pudimos tener nuestra cena del Señor nuevamente, ¿verdad? Con otro grupo de hermanos que estuvieron participando, pues junto con nosotros, con los que habíamos participado la semana pasada, pero en esta ocasión pudimos también participar con otro grupo de hermanos y gracias a Dios por ello. La Iglesia del Calvario de Pachuca también estuvo conectados con nosotros y pudo participar y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido hasta este momento, gracias a Dios por este mes, ¿verdad? Este mes donde tenemos una de las celebraciones pues más hermosas de todas las celebraciones que tenemos, la Navidad, como lo mencionábamos en la mañana, pero no solamente una de las celebraciones más hermosas, sino también pues tenemos, es una de las celebraciones más importantes también, como vamos a estar estudiando, hermanos. Gracias a Dios por la Navidad, ¿verdad? Y bueno, pues continuando con esta serie de temas que vamos a estar estudiando este mes, la Navidad es importante. Pues es importante, hermanos, que pues nosotros estemos conscientes, ¿verdad?, de la esencia, del verdadero significado de la Navidad, porque decíamos en la mañana que al no poder cambiar la historia y negar el hecho de la Navidad, el diablo ha hecho una falacia, ha creado una falacia sobre la Navidad y ha logrado alejar al mundo de su verdadero significado, de la esencia de la Navidad, que es pues nuestro Señor Jesucristo, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando también, hermanos, de la Navidad desde el punto de vista bíblico, veíamos, hermanos, que esto es lo que nosotros necesitamos celebrar. Pues veíamos, hermanos, que cuando hablamos de la Navidad nos referimos al hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, quien es el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, pues nació así como el ángel se lo anunció a los pastores. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11 leíamos en la mañana que nos dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la Navidad, hablando del nacimiento de Jesús, y mencionamos que esto es importante resaltar, ¿verdad? La Navidad, hablando del nacimiento de Jesús, es importante, y lo veíamos en la mañana en primer lugar, porque fue profetizada muchos años antes y se cumplió. Y en esta tarde, hermanos, estaremos viendo la segunda razón de por qué la Navidad es importante. Porque es importante que nuestro Señor Jesucristo haya venido a esta tierra, que haya nacido, ¿verdad?, como nosotros. Porque es importante, lo estaremos viendo, hermanos, que tiene que ver la segunda razón, porque Dios se acercó a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, hermanos, antes de seguir avanzando, quiero invitarles a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad nuevamente de poder estar, Señor, estudiando, meditando en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu, como siempre lo haces, que acomodes a nuestra vida, apliques a nuestra vida tu palabra, Señor, que podamos ser edificados y que podamos seguir aprendiendo, Señor, en cuanto a la importancia de la Navidad, de la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, dirígenos, toma en control de este tiempo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Navidad, hermanos, hablando del nacimiento de Jesús, es importante, decíamos, número 2, esa es la segunda razón que vamos a estar viendo, porque Dios se acercó a nosotros. Y lo leíamos por ahí, ¿verdad? Nuevamente en la lectura inicial que tuvimos en con Baurín, al igual que lo veíamos en la mañana. Y quiero invitarles a que vayamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14.
Isaías 7:14, en donde encontramos, ¿verdad?, una de las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nacería, ¿verdad?, de manera virginal, ¿verdad?, y que sería llamado Emmanuel. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más lo leemos, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos al cumplimiento allá en Mateo capítulo 1 y leamos el versículo 22 y versículo 23. Mateo 1, 22 y 23, que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 1, 22 y versículo 23. ¿Listos, hermanos? ¿Ya estamos ahí? Mateo 1 y leamos, hermanos, 22 y 23. ¿Qué dice? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías no se nos da la traducción de lo que significa este nombre, pero aquí Mateo sí nos lo da, dice: llamará su nombre Emmanuel, al traducirlo, ¿qué significa? Dios con nosotros. En la actualidad, los nombres que se le ponían en la actualidad ahora, ¿verdad?, los nombres que se les pone a los hijos, por lo general, pues no son nombres que tienen que ver algo especial con los hijos. Muchas veces, ¿verdad?, sí se buscan los significados de estos nombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el nombre? Y nos agrada el significado y se les pone, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Hay algunos que se dejan nada más llevar por el significado y no por el nombre, ¿verdad? Pero así es en la actualidad. Tal vez, hermanos, son los nombres en ocasiones del padre, o a veces de la mamá, o de algún pariente, ¿verdad?, muy respetado. Por ejemplo, a mí me pusieron Samuel, obviamente, ¿verdad?, también por el profeta, por el significado, pero también porque mi bisabuelo se llamó así, ¿verdad?, Samuel. Entonces mi abuelita, la mamá de mi papá, le dijo a mi mamá que pues estaría bien que me pusieran así, Samuel, ¿verdad? Y tomaron la decisión de ponerlo, así que pues muchas veces es así, ¿verdad? Pero como regla general, los nombres de nuestros hijos o nuestros nombres pues no tienden así como que a ponerlo a nosotros por alguna razón en específico que tiene que ver con el hijo, ¿verdad? Como lo era antes. Antes, hermanos, en tiempos bíblicos era muy diferente, pues en ese entonces los nombres, hermanos, contenían una enseñanza especial y estaban muy relacionados con ese pequeñito, con ese hijo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de José. Dice ahí en Génesis 30, versículo 24, que dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo, ¿verdad? Entonces estuvo relacionado con la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Porque pues José, ¿verdad?, no podían, mejor dicho, no venía a este mundo, ¿verdad? Y podemos ver que era un hijo anhelado, y cuando llega, pues dice Israel, ¿verdad?, dice Jacob: añádame Jehová otro hijo, porque amaba a su esposa. Tenemos también el ejemplo de Moisés. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual, dice, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí en Éxodo 2 lo podemos ver, versículo 10. Y tiene que ver con un acontecimiento especial, ¿verdad? Su mamá de Moisés y su papá lo pusieron a Moisés, ¿verdad?, en ese canasto, lo calafatearon con brea, ¿verdad?, lo pusieron ahí en el río, esperando, ¿verdad?, por donde se iba a bañar la hija de Faraón, esperando que lo encontrara. Y cuando lo encuentra, ¿verdad?, dice que le toma esa decisión de ponerle Moisés, porque tenía ese significado, que lo había sacado, lo había rescatado de las aguas. Tenemos también el ejemplo de Gersón, ahí en Éxodo 2, versículo 22, que dice: y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Tenía un significado especial, de acuerdo a lo que estaban viviendo. También el ejemplo de Samuel, ahí en 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová.
Entonces, está relacionado con el niño, ¿verdad? Con el momento, con la situación, con el acontecimiento. Tiene una enseñanza muy especial. Así que como podemos ver, en tiempos bíblicos, los nombres por regla general contenían una enseñanza. Como también lo podemos ver de una manera muy especial en cada nombre atribuido a nuestro Señor Jesús, que además describe la esencia misma de su persona. Por ejemplo, hermanos, aquí en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21, podemos leer, ¿verdad?, que se le da el nombre de Jesús. Dice así, ¿me ayudan? Si están ahí en Mateo 1, 21, ¿qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, habla de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le pusieron el nombre de Jesús, que tiene que ver con su humanidad. Pero también tenemos el nombre de Cristo, que fue otro nombre que se le otorgó. Ahí en Lucas 2:11, ¿verdad?, que también leíamos, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, que tiene que ver con que Él es el Mesías prometido, tiene que ver con su divinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y tenemos también este nombre compuesto que es Jesucristo, con el cual también se le llamó. Aquí mismo en Mateo 1, versículo 18 nos dice, ¿el nacimiento de quién? De Jesucristo, Jesús y Cristo. Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, lo cual nos habla de la conjunción, ¿verdad?, de dos naturalezas. Lo único que se pueden ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es un carácter hipostático, que nos habla de la conjunción de estas dos naturalezas, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, Jesucristo. Pero también, hermanos, tenemos otro nombre que podemos ver aquí, ¿verdad? Y que era parte de la profecía y que está en el versículo 23 y que les invito a que lo volvamos a leer. ¿Qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es el otro nombre? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aunque en ninguna otra parte del Nuevo Testamento nuestro Señor es llamado otra vez Emmanuel, ni por sus apóstoles, ni por ninguno de sus discípulos, no obstante, en varios pasajes de la Biblia se hace alusión a este nombre. Podemos ver esta enseñanza, Emmanuel, Dios con nosotros. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que les invito a que vayan, por favor, 1 Timoteo 3, 16, podemos ver esta idea. Podemos ver esta enseñanza, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice ahí en 1 Timoteo 3, versículo 16, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios con nosotros. Dios fue manifestado en carne, Dios se acercó a nosotros. Lo mismo en Juan, si pueden ir por favor a Juan capítulo 1, y ahí en el versículo 1 y en el versículo 14 de la misma manera podemos ver reflejado esta enseñanza, esta idea. Dice ahí en Juan 1 y luego en el 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y esto es algo verdaderamente maravilloso. Pues debido a que Cristo nació en el mundo, vino a nacer a este mundo, Dios está con nosotros. Esto nos enseña en primer lugar que Cristo es Dios. Nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos ahí en 1 Timoteo 3:16 y como también nos lo muestra en otros pasajes, por ejemplo en Romanos 9:5, que dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
El nombre Emmanuel nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque significa Dios con nosotros, como lo podemos ver en estos pasajes. Así que el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nos enseña en primer lugar, ¿verdad? Nos habla de que Cristo es Dios. Nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en segundo lugar, este nombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, nos enseña que el hombre, nosotros como seres humanos, tenemos la oportunidad de tener comunión íntima y directa con nuestro Dios. Gracias a que Él se acercó a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la palabra con. Ahí como parte del significado de este nombre, Dios con nosotros. Esta palabra con no solo se refiere a estar en compañía de nosotros, sino juntamente con y compartiendo con nosotros. Dios, hermanos, no solamente nos está acompañando, sino también está juntamente con nosotros, está compartiendo con nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una gran bendición. Es una gran bendición, pues, por ser el hombre pecador y Dios 3 veces santos, como lo presenta el profeta Isaías, santo, 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 Jehová de los ejércitos, 3 veces santo, esto no era posible. No era posible que nosotros pudiéramos tener comunión con nuestro Dios, que es 3 veces santo, porque nosotros somos pecadores. Ahí en Isaías 59:2 nos dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por eso que ahí en Romanos 3:23 también nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, sin derecho a la gloria de Dios. Porque tenemos un Dios muy limpio de ojos como para ver el mal, o como para poder convivir con el pecado. Así que por ser nosotros pecadores y Dios 3 veces santo, no era posible vivir cerca de Él. Sin embargo, al venir Cristo a esta tierra, Dios habitó entre nosotros, dándonos la oportunidad por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de compartir con Él una relación personal e íntima. Poder estar en comunión con Él, tan personal e íntima como nosotros lo deseamos. Porque a través de Cristo lo podemos hacer, como vamos a estar viendo después. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 22? Colosenses 1, 13 al 22. Vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna. Colosenses 1, 13 al 22, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál era el propósito? Reconciliar con el Padre, con nuestro Dios, todas las cosas. Hacer la paz mediante la sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Y es por eso que en el 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado. Porque ese es el mensaje, es lo que Dios quiere, ese es el ministerio que Dios nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación. Porque Dios quiere reconciliarse, que el hombre se reconcilie con Dios. Porque Dios se acercó al hombre con ese propósito, para que pudiera tener comunión con Él. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero esto es posible gracias a que Dios se acercó a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que cuando Jesús murió, el velo del templo, ¿lo recuerdan? El velo del tabernáculo, ¿verdad? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando con ello que desde ese momento en adelante, todo aquel que quisiese acercarse a Dios a través de Cristo, lo podía hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, a cualquier hora, libremente, sin intermediarios, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es ese camino a través del cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? Acercarnos a Dios. Pero esto es posible gracias a que Dios se acercó a nosotros. Dios es muy diferente como nosotros muchas veces nos comportamos. Nosotros podríamos decir, ay, bueno, pues acércate. Pero Dios no nos dijo acércate. Él se acercó para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Él tomó la decisión, Él tomó la iniciativa a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Y habla cómo debemos acercarnos, con corazón sincero, con sinceridad, en plena certidumbre de fe, con fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿verdad? Hablando de la santidad, y lavados los cuerpos con agua pura. Dios, hermanos, desea que nos acerquemos a Él. Y nosotros necesitamos vivir cerca de Él, ¿cierto? ¿Qué puede ser mejor que esto, hermano? Que vivir cerca de nuestro Dios. Cerca de nuestro Dios lo tenemos todo. Esto fue lo que recapacitó el hijo pródigo. Porque la parábola del hijo pródigo precisamente nos da esta enseñanza, ¿verdad? En cuanto al padre y al pecador, que se aleja de Dios, pero que se arrepiente y vuelve a Él. Y el hijo pródigo, ¿verdad? Se alejó de su padre, de la casa de su padre, en donde lo tenía todo lo tenía. Y se fue, ¿verdad?, a desperdiciar sus bienes. Y se quedó en la ruina, se quedó sin nada, de tal manera que llegó un momento en el cual llegó, ¿verdad?, a tocar fondo, estar deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero dice la palabra de Dios que nadie le daba. Entonces él volvió en sí, él recapacitó, reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos? ¿Qué he hecho? ¿Cómo fue posible que tomé esas decisiones? Por eso dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no tengo derecho, ¿verdad?, a que me llames tu hijo. Hazme, por favor, como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra de Dios que se levantó y fue. Hermanos, nosotros necesitamos vivir cerca de nuestro Dios, porque cerca de Él lo tenemos todos, todo. Es por eso que Él, nuestro Dios, sabiendo esto, tomó la iniciativa
y se acercó a nosotros por medio de Cristo, para que nos acerquemos con confianza cada día hasta el trono de su gracia, para que tengamos comunión con Él y recibamos de Él todo lo que necesitamos, hermanos, porque perecemos porque queremos, porque en el Señor lo tenemos todo. Cuando nos acercamos de Él es que cuando comienza a faltarnos la paz, comienza a faltarnos el gozo, comienza a faltarnos la fortaleza en nuestra vida, ¿verdad? Comienza a faltarnos todo lo que recibimos de nuestro Dios y que necesitamos, hermanos. Es por eso que necesitamos acercarnos a Él. ¿Qué dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16? Hebreos 4, 14 al 16. ¿Qué dice? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios nos ha facilitado las cosas. Ha facilitado el que nosotros nos podamos acercar a Él, al acercarse Él a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nos invita a acercarnos con confianza hasta el trono de su gracia y poder alcanzar, poder obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En conclusión, hermanos, es importante la Navidad. ¿Es importante la Navidad hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Pues la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, sin el cual Dios no se habría acercado a nosotros y nosotros no habríamos podido acercarnos a Él, lo cual sería muy desesperanzador para la humanidad, hermanos, en primer lugar, porque no podríamos ir a Dios y no podríamos ser salvos de la condenación eterna. Porque la única manera de acercarnos a Dios, de ir a Dios, de ir al Padre, es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Ustedes lo conocen. ¿Qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice Cristo, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el mundo, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Solamente hay un camino y ese es Cristo. Ese es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, no podríamos ir a Dios y no podríamos ser salvos de la condenación eterna, porque podemos acercarnos a Dios y ser salvos, ¿verdad? Eternamente, gracias a Cristo. Miren lo que dice aquí en Hebreos 7, 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25, la esperanza que tenemos de salvación es gracias, hermanos, a que Dios se acercó a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salva, ¿verdad? A través de su sacrificio en la cruz. ¿Qué dice ahí en Hebreos 7, 22 al 25, por favor? ¿Qué dice? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, si es importante la Navidad, sí, pues la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, sin el cual Dios no se habría acercado a nosotros y nosotros no habríamos podido acercarnos a Él, lo cual sería muy desesperanzador para la humanidad. En primer lugar, lo veíamos porque no podríamos ir a Dios y no podríamos ser salvos de la condenación eterna, pero también en segundo lugar, porque el vacío que está en nuestro interior no podría ser llenado. Porque el vacío que está en nuestro interior no podría ser llenado, pues Cristo,
en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pues es Dios con nosotros, es el único que puede completar nuestra vida, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí en Colosenses. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10, que nos dice, Colosenses 2, 9 y 10, dice, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y gracias a esto es que Cristo puede completarnos. Por eso Pablo les hablaba de esta certeza. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mucha gente se llega a sentir sola y triste en Navidad. ¿Alguna vez se ha sentido así? Eso llega a pasar. En medio de todo lo que se vive, se llega a experimentar soledad y tristeza. Algunos llegan a deprimirse y otros inclusive hasta quitarse la vida. Otros más tratan de llenar su vacío con regalos, realizando grandes fiestas, rodeándose de amigos y seres queridos o viajando a otros lugares, pero sin lograr nada permanente. Pues cuando regresan a sus casas o pasan esos momentos, se dan cuenta que el vacío aún sigue ahí. Y es que ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo, quien es Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Porque en Él estamos completos. Así que la Navidad, hermanos, es un recordatorio de que no estamos solos. Pues Dios está con nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu, quien no nos dejará ni nos abandonará. Hermanos, nosotros padecemos. Hermanos, comienza a faltarnos o nos falta cuando nosotros nos acercamos de nuestro Dios. ¿Hay algo que nos haga falta? Hermanos, acerquémonos a Dios. Él se acercó a nosotros, hermanos, también con ese propósito, de que nosotros podamos acercarnos a Él y que podamos encontrar en Él todo lo que necesitamos, que podamos gozarnos y deleitarnos en nuestro Señor y podamos experimentar y podamos disfrutar de la abundancia que tenemos en nuestro Dios. Porque como lo dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque es a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo dejemos, hermanos, no permitamos, hermanos, que todo lo que sucede alrededor de nuestra vida, nuestra propia carne, este mundo, nos aleje del Señor. Que en esta Navidad, hermanos, Cristo sea el invitado principal. Que en nuestra vida, hermanos, Cristo esté presente, tengamos presente esto. Dios se acercó a nosotros en esa primera Navidad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Acerquémonos nosotros también a Dios y permitamos que Cristo llene todo nuestro ser y supla todo lo que nos falta. Que Él supla lo que nos falta, que complemente nuestra vida, que la complete. Ese rompecabezas de nuestra vida no puede estar completo si no está Cristo presente, porque Él es el que completa nuestra vida. La Navidad, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es importante. Número 2, porque Dios se acercó a nosotros. Acerquémonos nosotros a Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú te acercaste a nosotros. Sería muy desesperanzador si eso no hubiera sucedido, porque no podríamos ir a ti, no podríamos acercarnos a ti, no podríamos ser salvos, no podríamos disfrutar de todo lo que tenemos en ti. No podríamos tener una vida completa, ese vacío no podría ser llenado, esa insatisfacción que muchas veces surge en nuestro corazón, que está presente en nuestra vida, no podría ser saciada, porque solamente Cristo lo puede hacer. Ayúdanos, Señor, que así como el salmista lo dice ahí, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, que así brame por ti nuestra alma. Que esa necesidad puede estar en nuestro corazón
constantemente, así como lo decía el rey David ahí en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. Que podamos anhelarte a ti, Señor. Que nuestro corazón, nuestra alma pueda tener hambre de tu palabra, de poder llenarnos de ella. Ayúdanos, Señor, a apartar el pecado, ayúdanos a alejar lo mundano de nuestra vida, que es lo que enfría nuestros afectos para contigo. Ayúdanos a no permitir que nada nos aleje de ti, porque cuando eso sucede es cuando comienza a faltarnos, es cuando padecemos, es cuando vienen las carencias. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti. Gracias porque te acercaste a nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, que tú seas el invitado principal en esta Navidad y siempre en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de estudiar la palabra de Dios. Le recordamos, por ahí ya Maurín lo mencionó, ¿verdad? Ahí en el programa, los anuncios que tenemos, hermanos, nuestras actividades de esta semana son las mismas. Nuestro estudio en casa los jueves, reunión de damas, ¿verdad? No, este viernes, sí hay reunión, va a haber reunión de damas, a las 5:30, los varones, ¿verdad? A las 8 de la noche, pero también el sábado por la mañana, ¿a qué hora es? A las 10 de la mañana hay un desayuno para damas, ¿verdad? Para poder terminar las actividades de este año. Así que, hermanas, les invitamos para que puedan asistir, para que puedan participar, para que se puedan congregar. Va a ser ahí en el templo, ¿verdad? Si tienen alguna duda de cómo va a ser, pues comuníquese con las hermanas, ¿verdad? Con Lucy, con Sonia, con Chío, con la hermana Laura, ¿verdad? Acérquese a ellas, pregúntele para que pueda participar y se pueda gozar junto con ellas de las actividades. Ya Lucy me estaba compartiendo algunas cosas y sin duda que se la van a pasar bien. Hasta a mí me dieron ganas de ir, ¿verdad? Pero no, es para damas, ¿verdad? Es para damas. Y bueno, hermanos, pues el sábado hay reunión de jóvenes. También tienen por ahí una actividad especial. Les invitamos a todos los jóvenes que puedan participar, que puedan asistir, que no se la pierdan. Es la última actividad de este mes, de este año, ¿verdad? En cuanto a la reunión de jóvenes, que puedan estar ahí presente. Les invitaron. Si no pudieron ir a esta actividad, ¿verdad? De este sábado por alguna razón, bueno, pues que puedan participar en esta actividad. Y el domingo tenemos nuestros cultos, 10 de la mañana, y por la tarde tenemos también 6 de la tarde. Y también, hermanos, queremos decirles próximamente, todavía no tenemos la fecha, seguramente, ¿verdad? Va a ser pues el próximo año, pero vamos a tener bautismos. Si usted no se ha bautizado, si sabe de alguien, ¿verdad?, que está tomando el discipulado y se quiere bautizar, tiene ese deseo, pues háganoslo saber, ¿verdad? Háganoslo saber para que podamos programarlo, que podamos tenerlo, ¿verdad? En la mañana se me pasó a anunciarlo, pero que próximamente podamos tener bautismos, ¿verdad? Y estar celebrando también esa ordenanza de nuestro Señor. Bien, hermanos, pues de aquí la familia de Lechuga Quillo les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.